Hola, bienvenidos a Conductas que Hablan. Hoy estamos con Tatiana Barco y Karen Yata. En este espacio analizaremos historias reales a través del lente del análisis conductual aplicado y la psicología del aprendizaje. Nuestro objetivo siempre será comprender el comportamiento humano, especialmente en contextos adversos desde la evidencia científica y sin juicios morales. En este episodio vamos a profundizar en la historia de Javier, un niño que vivió un episodio de violencia paramilitar cuando tenía apenas 11 años. Este caso está documentado en el volumen testimonial de informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, una fuente que recoge experiencias reales de víctimas de conflicto armado. A partir de su relato, examinaremos dos conductas, problemas que aparecieron durante el evento y que se mantuvieron hasta su vida adulta. Para ello, utilizaremos un enfoque de análisis funcional y los principios de condicionamiento clásico y operante, que nos permiten entender cómo se forman las conductas en situaciones de amenaza extrema. ¿Y cuál es el contexto del caso de Javier? ¿Quién es Javier? Bueno, Javier era un niño de 11 años que cuando los paramilitares entraron a su municipio en 1999, ese día él asistía a una misa en el Cerrillo más cercano. Hombres armados se reunieron a toda la comunidad y le intimidaron, separaron a los niños de las mujeres. En ese momento, Javier, denominado por el miedo, él corrió con toda su velocidad hacia la casa, golpeándose con las ventanas, paredes, de seguro que él pensaba que de seguro le dispararían por la espalda. Desorientado, el evento desencadenó una serie de consecuencias graves. Claro, ¿cómo no va a desencadenar una serie de consecuencias graves si él está pensando que en cualquier momento van a atentar con su vida, que no va a alcanzar a llegar a la casa donde sus padres? Bueno, esto desencadenó una serie de consecuencias muy graves en su familia: miedo crónico, aislamiento, ataques de pánico en su padre y la pérdida del embarazo de la madre días después. Ya adulto, Javier expresa sentirse culpable. ¿De qué? De que desde entonces su madre estaba embarazada y pues en ese momento de tanto pánico, tanto miedo y todo, su madre perdió a la bebé. Bueno, cree que si él no hubiese ido al Cerrillo, hubiese obedecido a su madre, de él cuando su madre le dijo: papi, no te lleves la bicicleta, su hermana estaría viva. En ese episodio analizaremos conductas de problema principales. La primera, la huida desorganizada y la desesperación durante el evento traumático. La segunda, la culpa persistente que Javier experimenta en adultez. Vamos a hablar sobre las dos conductas problemáticas que obtuvo Javier. Primero, huida impulsiva y desorganizada ante señales de peligro. Cuando Javier percibe un estímulo que interpreta como señal de amenaza, como gritos, ruidos secos o voces fuertes, corre de manera rápida, desorientada, sin plan motor claro, frecuentemente cerrando los ojos y chocando con objetos del entorno. Esta conducta es observable medible por su frecuencia e intensidad y aparece ante estímulos específicos relacionados con su trauma inicial. Es importante resaltar que no se trata de correr por imprudencia. Su sistema nervioso quedó condicionado para asociar ciertos sonidos o situaciones con peligro. Por eso reacciona con respuestas de huida, incluso cuando el contexto actual es seguro. Conducta número 2. Culpa persistente asociada al evento traumático. Javier expresa verbalizaciones recurrentes de autorreproche relacionadas con la muerte de su hermana. Frases como: si yo no hubiera ido, si yo hubiera hecho caso, si mi mamá perdió a mi hermana por mi culpa. Además, evita hablar del tema con su madre o con otros familiares.
Esta conducta también es observable delimitada en el tiempo y en los estímulos que la disparan. Recuerdos del cerro, la bicicleta, el sonido de armas o conversaciones sobre ese día. La culpa no es un simple pensamiento, es una conducta verbal que se repite, reduce tensión inmediata y por lo tanto se mantiene por refuerzo, un refuerzo negativo. Podemos observar esto como un caso complicado. Un ejemplo de ello es cuando Javier escucha un ruido fuerte como una puerta que se cierra de golpe o responde al presente sino a un recuerdo corporal. Condicionado. Su cuerpo recuerda antes que su mente, por la asociación entre ruido y peligro. Quedó marcada en estructuras como la amígdala, explica por qué su vida parece autónoma y desproporcionada. Su sistema nervioso también actúa como si estuviera en 1999. Claro, como le dice mi compañera, como un niño de 11 años va a estar acorde a una guerra, nunca lo estará porque su capacidad todavía no dimensiona nada. Bueno, la argumentación científica en este caso lo basamos en la literatura infantil, que la literatura infantil describe que los niños sometidos a amenazas letales desarrollan asociaciones condicionadas extremadamente fuertes. Ellos son los más afectados en este caso. Bueno, esto se debe a que el sistema límbico aprende más rápido bajo la amenaza. La segunda es que la amígdala potencial de la memoria emocional y el tercero, el hipocampo, reduce su capacidad de contextualizar el evento. Por eso es que Javier no relaciona las elecciones irracionales, realiza respuestas condicionadas adaptivas a sobrevivir. Pero, ¿qué es el condicionamiento operante involucrado? El condicionamiento operante involucrado es una forma de aprendizaje instrumental que consiste en asociar un estímulo a una respuesta con finalidad de una respuesta parezca menos. Es decir, se produce una conducta, después de la conducta hay una consecuencia. Algo pasa después. Después existen dos opciones, que la consecuencia sea positiva o negativa. Si la consecuencia se considera positiva, esa conducta tendrá más probabilidad de producirse en un futuro, pues se está asociando en la conducta con el suceso bueno que ha pasado después. Pero, por el contrario, si la consecuencia es negativa, la conducta tendrá menos probabilidad de producirse en un futuro, ya que se asocia con la conducta del suceso malo. Esta conexión entre las conductas y las consecuencias deriva de una técnica de modificación de la conducta que sirve para conseguir o una conducta no se repita. Existen diferentes tipos de condicionamiento operante. Condicionamiento operante en el caso de Javier. La culpa de Javier persiste porque cumple una función emocional. Le evita enfrentar el dolor crudo del trauma, le evita reconocer que fue un niño indefenso, le da la ilusión de control. Si fue culpa mía, entonces ¿puedo evitarlo en el futuro? Le permite esquivar conversaciones que activarían recuerdos dolorosos con su madre. Como la culpa reduce temporalmente emociones, se refuerza negativamente y como toda conducta reforzada, se mantiene en el tiempo. Lo importante es que este tipo de casos tienen como un control desde la mente. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones basadas en evidencia? La primera es la terapia de exposición prolongada, la cual rompe asociaciones condicionales al miedo. Como un niño no va a sentir miedo, ya lo habíamos dicho antes, es una guerra, es donde está escuchando estruendos cada momento, guerra, voces de guerras, malas palabras, un niño no puede estar sometido a estas cosas. Bueno, la segunda es la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma. Trabaja la culpa y las interpretaciones distorsionadas. Bueno, la tercera es la terapia narrativa. Permite resignificar eventos violentos desde la perspectiva segura. El caso de Javier muestra cómo en escenarios de guerra el aprendizaje ocurre bajo reglas distintas. Todo se graba con urgencia, intensidad y dolor. Su reacción de huida es una respuesta condicionada por el miedo real que vivió.
Su culpa, años después, es una conducta operante reforzada por el alivio inmediato que brinda. Comprender esas dinámicas nos acerca a él y a miles de personas cuyas conductas actuales fueron moldeadas por experiencias que nunca eligieron. Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio de Conductas que Hablan. Si este análisis te ayuda a comprender mejor cómo funciona el aprendizaje humano bajo el trauma, comparte este episodio y continúa explorando con nosotros la ciencia detrás del comportamiento. ¡Hasta la próxima!